VIP. En el portal informativo, la noticia con energía. Las 6 de la mañana, 25 minutos. Hoy amaneció más dividido que nunca el país en torno al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Ya se están volviendo recurrentes los enfrentamientos físicos, las agresiones entre quienes defienden y quienes atacan a Álvaro Uribe Vélez. Salen a las manifestaciones, van a los lugares. Ayer en la ciudad de Bucaramanga fue bastante difícil también la situación. Por eso queremos preguntarle a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter lo siguiente. ¿Apoya usted la investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Numeral portal informativo, ¿sí o no? Ahí está la pregunta que dejamos a consideración de nuestros oyentes y también recordemos el resultado de la anterior pregunta. Claro que sí, John Didier. Preguntamos, ¿cree usted que el Partido Conservador debe perder a curul que ocupaba Aida Merlano? 84% de los participantes indicó que sí está de acuerdo, frente a un 16% que indicó que no. Muy bien, ahí está entonces los resultados de la anterior pregunta y dejamos ya a consideración en nuestro Twitter, @colmundoradio, sobre esta investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Estamos en comunicación con el abogado Oscar Sierra. Abogado, muy buenos días. Buen día, un saludo especial para todos. Bueno, ¿qué análisis hace usted sobre toda esta audiencia en torno al expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez? El primer punto que hay que destacar es que formalmente ha quedado vinculado a un proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Ese es el primer punto que tenemos que destacar, y el segundo es que a partir de ahí se le permite ejercer legítimamente su derecho de defensa, como en efecto ayer aconteció respondiendo el interrogante o los varios interrogantes que tenía la Corte acerca de la presunta comisión del delito de soborno y el presunto delito de fraude procesal. ¿Qué significa decir que fue vinculado formalmente al proceso? Este es un proceso que se tramita por la ley 600 y en este código de procedimiento la forma de que un ciudadano quedase vinculado a un proceso penal era rindiendo lo que se conoce con la diligencia indagatoria. Quiere decir que a partir de este momento, si bien es cierto está vinculado, vendrá una serie de práctica probatoria para efectos de determinar si se presenta o no la comisión de los delitos por los cuales fue llamado a responder en diligencia indagatoria. ¿Cuánto tiempo, a raíz de surtida ya la indagatoria, que la Corte dijo había terminado, podría tomar conocer la sentencia, el fallo, la decisión? Formalmente se establece por el código que si se hubiese tratado de una persona de la libertad era 5 días, y si no, pues este caso tiene 10 días para entrar a resolver situación jurídica. Estos términos, si bien es cierto, tienen consagración legal, en la práctica son muy difíciles de cumplir. Pues por todos es conocido la Corte está evacuando las innumerables pruebas que está tratando de allegar a la actuación, y eso implicará necesariamente que este tiempo que formalmente se consagra en 10 días se extienda mucho más. ¿Usted escribió un libro sobre Álvaro Uribe Vélez? No, yo no he escrito un libro sobre Álvaro Uribe Vélez. Sí he escrito sobre académico sobre el punto de la prueba ilícita, pero no es un libro político, es un libro eminentemente académico, reitero. ¿Y ese libro que escribió sobre qué es? Sobre prueba ilícita. ¿Qué dice el libro? Básicamente el libro lo que condensa a nivel jurisprudencial son las actuaciones de Sala Penal de Corte y Corte Constitucional en punto del tratamiento de la prueba ilícita, su alcance legal, su alcance constitucional. Reitero, es un libro que estudia todo el tema en derecho comparado y lo aterriza en la legislación interna. Y hay muchas pruebas ilícitas, con las que se termina condenando en Colombia. Es de frecuencia total. Parte de las conclusiones de nuestro texto es que el concepto de prueba ilícita no pasa de ser un argumento eminentemente retórico, pero no se analiza en particular en la Sala Penal de la Corte el concepto de prueba ilícita. Y justamente a propósito de su pregunta, pues como académico a uno sí le llama bastante la atención el tema de las interceptaciones telefónicas y cuál es su validez en este momento
porque sin lugar a dudas hace parte del material probatorio sobre el cual la Corte entrará a resolver la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe. En nuestro criterio, hay sendas irregularidades que merecen una especial atención al momento de entrar a resolver situación jurídica, que es el siguiente paso procesal que en este momento se debe surtir en este tipo de procesos. Sí, porque la Corte dice tener unas grabaciones producto de una equivocación. Ellos llaman equivocación, mucha gente no cree en esa equivocación, porque la idea o la orden que se dio era interceptar las comunicaciones de un congresista del departamento del Chocó, y terminó interceptada fue la línea del expresidente y senador Álvaro Uribe. ¿Eso es a lo que usted llama una prueba ilícita? Lo que sucede en efecto, como lo mencionó usted, señor periodista, es que el soporte, la columna vertebral de este asunto gira, obviamente, y como es de conocimiento por la opinión pública, sobre esas interceptaciones telefónicas que se han venido filtrando poco a poco a los medios de comunicación. Aquí, incluso a propósito, yo escribí un artículo muy puntual sobre el tema de la prueba ilícita, refiriéndome específicamente al caso del expresidente Álvaro Uribe, y encuentro unas situaciones bastante particulares, como por ejemplo, una cantidad de horas telefónicas donde no se advertía, por lo menos se dice que no se advertía que se trataba del abonado telefónico del expresidente Álvaro Uribe, cuando por todos es conocido por su tono de voz, por su imagen, por su popularidad, fácilmente cualquier investigador hubiese advertido que era el expresidente Álvaro Uribe. Y en ese contexto fácilmente también hubiese advertido al magistrado instructor que se trataba de esta persona, y fácilmente se había rodeado de todas las garantías como la de cualquier ciudadano para efectos de la obtención y recopilación de este tipo de pruebas. Entonces hay varias censuras, periodista, hay varias censuras que son a propósito las que llevan a tratar el tema de la prueba ilícita, porque es evidente que sobre pruebas contaminadas o de contenido ilícito tienen que ser excluidas de la actuación judicial. Sin embargo, la Corte Suprema las está teniendo en la cuenta. Recientemente hay un pronunciamiento, según se ha conocido en los medios de comunicación, donde por ahora las mantiene. Esperemos que este criterio sea reevaluado, esperemos que se desarrolle la práctica probatoria, esperemos que con nuevas argumentaciones se pueda llegar a una conclusión muy, muy distinta, en el sentido en que si existe prueba ilícita, sea excluida la actuación judicial. Y así sea por equivocación, tomando esto como con beneficio de inventario, asumiendo que en efecto fue una equivocación, porque usted dice cuesta dificultad creer que haya sido una equivocación por el tiempo que se demoraron, porque no lo confesaron, porque estamos hablando de una alta Corte Suprema de Justicia que pues debe tener la rigurosidad de sus procedimientos, de confirmar bien cuál es el número que van a interceptar. No puede ser que van a interceptar un número que es de Uribe, ellos no sepan que es de Uribe. Con el beneficio de inventario de que en efecto fue una equivocación, si ahí en esa interceptación telefónica que están haciendo las autoridades se logra establecer que hubo un delito, entonces no se puede utilizar la prueba. Es un punto muy polémico. Nosotros partimos del criterio de, al margen si se trata de una equivocación o no, la forma de arrimar, de recopilar un medio probatorio jamás puede estar por encima de la vulneración de derechos y garantías constitucionales que le asisten a cualquier ciudadano, independientemente de si sea el señor Álvaro Uribe o no. Nosotros propugnamos porque las garantías sean comunes y sin mirar el tipo de cargo o función que represente la persona, las de cualquier ciudadano. En ese sentido, como me pregunta usted, señor periodista, nosotros consideramos, primero, ¿se trata o no de un error? Es bastante cuestionable la situación. Pero si se tratase de un error, en todo caso, la prueba tiene que ser excluida. Ese es nuestro criterio, porque es una prueba con obtención flagrante de derechos y garantías constitucionales lesionadas. Independiente que la prueba ilícita pues logre revelar que se cometió un delito. En primer lugar, el contenido de lo que se ha vertido en este momento no se avisora a la comisión de ningún delito. Creemos muy fundadamente que la responsabilidad penal individual, personal,
y lo que reflejan las comunicaciones en este momento es que el presidente Uribe no cometió ningún delito y pareciera en gracia de discusión que si se llegase a configurar la comisión de algunos delitos no fue por parte de él, ni fue determinación de él a un abogado, ni fue complicidad de él a ninguna persona. Ese es nuestro criterio, por lo menos desde un punto de vista muy académico, que es el que nos corresponde en este momento opinar, por cuanto estas diligencias son de reserva sumarial. Bueno, y hay otro elemento en este momento que está enrareciendo este caso, y es que Álvaro Uribe reconoció, por lo que ha trascendido, lo que fue la audiencia de él, pues que él no tenía, si el abogado Diego Cadena cometió algún delito de comprar algún testigo, pues ahí, como diría Ernesto Samper, fue a mis espaldas. Yo no me di cuenta, es lo que dice Álvaro Uribe. En el caso que un abogado cometa un delito de comprar un testigo para lograr sacar adelante su caso, porque por eso le van a pagar, pero el defendido no sabe, ahí cuál es la responsabilidad del cliente, en este caso Álvaro Uribe Vélez. ¿Tiene que responder por los delitos que haya cometido su abogado? Su pregunta conecta con parte de mi respuesta inmediatamente anterior. Le comentaba yo que la responsabilidad penal es eminentemente individual. ¿Eso en qué escenario nos ocupa? Que si bien es cierto, hay una relación cliente-abogado, hay que distinguir nítidamente hasta dónde llega la misma. Un ejemplo, si el cliente facilita un actuar doloso del abogado o a la inversa, pues es evidente que podría existir una responsabilidad penal. Pero aquí se ha marcado de manera categórica y firme que las actuaciones del abogado estuvieron por fuera de las instrucciones y estuvieron por fuera del acuerdo que se tenía entre el cliente y el abogado. En ese sentido, veo yo muy difícil de estructurar una responsabilidad en la medida en que pareciera una actuación desbordada del abogado. Pues, abogado Oscar Sierra, muy amable, gracias por estar en Colmundo, que pase buen día. Un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por la entrevista, estaremos atentos a cualquier inquietud. Un abrazo a todos. Bueno, señor, ahí está un experto en asuntos legales, porque hoy la polémica y la controversia también corre por cuenta de lo jurídico. Dice la Corte, tranquilidad pública, vamos a fallar en derecho. Las manifestaciones no nos van a presionar ni a cambiar nuestra decisión. Entonces hay que mirar también si realmente se va a plegar la Corte Suprema de Justicia a lo que establece la norma. Así a uno no le guste, cuando una prueba se obtiene de manera irregular, como en el caso de las grabaciones que obtuvo la Corte Suprema de Justicia por equivocación, dice la Corte, se las encontraron. Ellos no sabían, dice la Corte, que estaban chuzando el teléfono de Álvaro Uribe. Ellos pensaban que era el de un congresista del Chocó. Esa prueba, a la luz de lo que dice este abogado y la norma, es irregular. Por lo tanto, debe ser excluida del proceso. Por lo tanto, no existe. Entonces, en ese orden de ideas, por lo que acaba de decir el abogado, pues tendría que ser declarado inocente el senador Álvaro Uribe Vélez. Y otro elemento, si su abogado, Diego Cadena, cometió un delito, que es lo que se está diciendo, compró testigos para favorecer y sacar adelante su caso, su proceso a su defendido, pues el cliente, en este caso Álvaro Uribe, no tiene por qué responder por los delitos que cometió otro. Esto va para largo y el país sigue dividido, tal como se registran en algunos reportes como la ciudad de Bucaramanga y Bogotá. 6:39. Hemos vivido de cerca tu éxito.